Bienvenidos a la última cápsula de este maravilloso tema. En esta sección estudiaremos al laberinto coclear, que es en donde se lleva a cabo la transducción de las ondas sonoras a impulsos nerviosos para poder ser interpretados por la corteza cerebral. El laberinto coclear está formado por tres conductos denominados rampas, de los cuales dos forman parte del espacio perilinfático, la rampa vestibular y la rampa timpánica, y entre ellos se encuentra el conducto coclear o rampa media, que pertenece al laberinto membranoso y por ende contiene endolinfa. En el esquema podemos observar la amplificación de una de las secciones del conducto de la cóclea en donde se encuentra el laberinto coclear. En azul observamos las rampas vestibular arriba y timpánica abajo, mientras que en rosa observamos a la rampa intermedia entre las dos anteriores. Teniendo claros estos compartimentos, estudiaremos a la rampa media o conducto coclear, en el cual se encuentra localizado el órgano sensorial para la audición. El conducto coclear es un espacio en forma de cuña cuyo vértice se orienta hacia la columela, mientras que la base está orientada hacia la pared externa del conducto de la cóclea. Posee un extremo basal inicial, conocido como fondo de saco vestibular, que se encuentra en la base de la cóclea y se comunica con el sáculo a través del canalis reuniens, y un extremo apical terminal, conocido como fondo de saco cupular. La rampa vestibular inicia a nivel del fondo de saco vestibular, asciende y al llegar a la cúpula o vértice de la cóclea, se comunica a través del helicotrema con la rampa timpánica, que desciende hasta la base para terminar en la ventana redonda. Así, rodea completamente al conducto coclear. Este conducto coclear posee un techo, la membrana vestibular o de Reissner, que es el límite con la rampa vestibular, y un piso formado por la lámina espiral ósea y por la membrana basilar, que representan el límite con la rampa timpánica. Esta membrana basilar es la que sostiene el aparato de Corti u órgano espiral, que es el órgano receptor para la audición. La pared externa del conducto coclear está representada por un engrosamiento del periósteo de la pared externa del conducto de la cóclea denominado ligamento espiral, sobre el cual se asienta un epitelio estratificado especializado denominado estría vascular, el cual posee entre sus capas intermedias vasculatura y cuya función es la de producir la endolinfa. En la imagen de la izquierda tenemos un corte sagital de la cóclea en donde observamos varias secciones del conducto de la cóclea en donde se encuentra el laberinto coclear. En la imagen de la derecha observamos un acercamiento a una de estas secciones, en donde podemos apreciar sus componentes, y podemos identificar a la membrana vestibular acotada como VM, a la membrana basilar acotada como BM, la lámina espiral ósea acotada como OSL, el ligamento espiral acotado como SL y la estría vascular acotada como SB. Estudiando más a fondo las estructuras anteriores, podemos observar que la membrana vestibular de Reissner está formada por dos capas epiteliales, cada una con su superficie apical hacia los compartimentos que limita y separados por una lámina basal común entre ellos. Por su parte, el ligamento espiral está formado, como cualquier otro periósteo, por tejido conjuntivo denso, irregular y rico en colágeno tipo 1, que se tornará más laxo y muy vascular hacia la luz del conducto coclear. Como ya habíamos comentado, la estría vascular se encuentra formada por un epitelio cúbico estratificado vascularizado, cuyas células del estrato luminal poseen tanto microvellosidades como plegamientos basales, lo que les confiere características de un epitelio de transporte secretor, dada su función de síntesis de la endolinfa. Cerca de la unión con la membrana basilar, el ligamento espiral posee una protuberancia hacia la luz del conducto coclear conocido como rodete del ligamento espiral, sobre el cual se encuentra un epitelio cúbico simple que es continuación del epitelio de la estría vascular, y que a su vez se continúa con el epitelio del órgano de Corti. Por su parte, la lámina espiral ósea, que como ya habíamos mencionado se origina del modiolo y se extiende hasta la mitad de la luz del conducto coclear, es perforado en su borde externo por las fibras nerviosas provenientes del ganglio espiral en el conducto espiral de la columela, por lo cual es dividida en una placa superior y otra inferior.
A su vez, la placa superior posee un engrosamiento del periósteo que se denomina limbo de la lámina espiral ósea, y que es dividido por un surco, el surco espiral interno, en un labio superior o vestibular y un labio inferior o timpánico. Es en este labio superior en el cual encontramos a los dientes acústicos que son salientes del periósteo, entre los cuales se encuentran células epiteliales en forma de T conocidas como células interdentarias, cuya función mencionaremos más adelante. La membrana basilar, como ya se mencionó también, completa el piso del conducto coclear y va desde el labio timpánico de la lámina espiral ósea hasta la cresta de inserción basilar en la pared lateral del conducto coclear. En la membrana basilar encontramos dos porciones, la porción medial denominada zona arqueada o arcuata, la cual sostiene al órgano de Corti, y la porción lateral denominada zona pectinada, la cual sostiene a las células de sostén externas y contiene haces de fibras de colágeno ordenadas de forma regular y denominadas cuerdas acústicas, cuyo grosor y longitud varía a lo largo de la membrana, siendo más largos y delgados en la base y más gruesos y anchos a nivel del helicotrema. Hacia la superficie timpánica está revestida por células perilinfáticas sin una membrana basal identificable. En esta hermosa fotomicrografía podemos observar al conducto coclear. En él identificamos a la membrana vestibular de Reisner en la parte superior, la lámina espiral ósea y la membrana basilar en la parte inferior. Hacia la izquierda identificamos el ligamento espiral, la estría vascular y el rodete espiral óseo, y en la región derecha, sobre la lámina espiral ósea, encontramos al limbo del labio vestibular y al labio timpánico sobre el cual observamos las células interdentarias. Además, en la zona central observamos células epiteliales de forma y arreglo caprichoso. Este es el órgano de Corti. El órgano de Corti, también denominado órgano espiral, es el órgano mecanorreceptor encargado de transducir las vibraciones producidas por las ondas sonoras en impulsos nerviosos que serán transmitidos hasta la corteza cerebral correspondiente a través del nervio coclear para su interpretación. El órgano de Corti, como ya se mencionó, se encuentra asentado sobre la porción arcuata de la membrana basilar, de la cual está separada por una membrana basal, y está compuesto por células sensoriales y células de sostén. En este esquema podemos observar las células ciliadas en color verde y las células amarillas, azules y rojas asociadas, que son las células de sostén. También se observan las estructuras aledañas ya mencionadas en diapositivas previas. En esta fotomicrografía se observa el órgano de Corti en la región derecha y la lámina espiral ósea con sus demás componentes en la región izquierda. Nuestro reto es identificar cada uno de los componentes del órgano de Corti en imágenes como esta. Las células ciliadas son las células sensoriales encargadas de la transducción antes mencionada. Estas células, al igual que las halladas en los epitelios receptores del laberinto vestibular, poseen numerosos estereocilios en la superficie apical, los cuales están polarizados hacia un cuerpo basal, ya que no poseen cilios. También poseen cintas sinápticas en la región vasolateral que está en contacto con las terminaciones nerviosas aferentes y eferentes. Son sostenidos directamente por las células falángicas. Existen dos tipos: las células ciliadas internas, que se encuentran distribuidas en una sola hilera a lo largo del órgano espiral, y morfológicamente se caracterizan porque sus estereocilios poseen un arreglo en forma de V. Las células ciliadas externas se encuentran distribuidas en 3 a 5 hileras y sus estereocilios se encuentran en un arreglo en forma de W, cuyos vértices inferiores están orientados hacia el cuerpo basal. También se diferencian en otros dos aspectos. Las células ciliadas internas reciben considerablemente mayor inervación que las células ciliadas externas, a pesar de que éstas son más numerosas, y además los estereocilios de las células ciliadas externas se encuentran inmersas en la membrana tectoria, situación que no ocurre con las células ciliadas internas. Más adelante hablaremos de la membrana tectoria.
estas electromicrografías podemos observar a las células ciliadas tanto externas como internas y el arreglo de sus estereocilios. Podemos observar que las células ciliadas externas son más numerosas y en la imagen de la derecha se observa la polaridad por tamaños de sus estereocilios. En cuanto a las células de sostén se identifican 6 tipos distintos. Las células limitantes internas, representadas por una o varias filas en longitud creciente que marcan el inicio del órgano de corte. Las células falángicas internas, que se encuentran en una sola fila ya que soportan a las células ciliadas internas. Las células pilares internas, que son alargadas y se encuentran inclinadas en dirección lateral. Las células pilares externas también son alargadas, pero estas, al contrario de sus análogas internas, se encuentran inclinadas en dirección medial y en conjunto con estas últimas forman un espacio denominado túnel interno o de corte. Las células falángicas externas se encuentran distribuidas en 3 a 5 filas dependiendo del número de filas en las que se encuentran distribuidas las células ciliadas externas. Estas células forman un espacio creado entre ellas y las células pilares externas, al igual que entre ellas mismas. El conjunto de estos espacios forma el denominado túnel medio o espacio de Nouel. Las células limitantes externas marcan el final del órgano de corte y están representadas por varias filas en longitud decreciente. Entre ellas y las células falángicas externas existe un espacio denominado túnel externo. Todos los espacios mencionados se encuentran comunicados entre sí, pero no con la luz del conducto coclear ni con la de la rampa timpánica, y contienen un líquido similar a la composición de la perilinfa, denominado cortilinfa. Además, se identifican las células de sostén externas, las cuales se encuentran entre las células limitantes externas y las células del epitelio de rodete espiral. Estas células forman un epitelio estratificado de 2 capas, en el cual las células basales se denominan células de Bocha y las células apicales se denominan células de Claudius. Estas células ya no forman parte del órgano de corte. Otra estructura que se identifica en el conducto coclear es la membrana tectoria, la cual se extiende sobre el órgano de Corti desde el labio timpánico, lo cual hace pensar que es sintetizado por las células interdentarias como se mencionó anteriormente. La membrana tectoria es una sustancia gelatinosa compuesta por glucosaminoglucanos, al igual que la cúpula de las crestas ampollares, pero además contiene fibrillas similares a las queratinas. Como ya habíamos mencionado, solo los estereocilios de las células ciliadas externas se encuentran inmersos en ella. En esta electromicrografía de barrido, observamos al órgano de Corti en el cual podemos identificar los estereocilios de las células ciliadas que sobresalen en la superficie. Además, podemos observar los túneles existentes dentro de este órgano. Finalmente, la audición es posible gracias a los siguientes procesos. Las ondas sonoras son captadas por el pabellón auricular para ser llevadas hasta la membrana timpánica a través del conducto auditivo externo. Una vez que alcanzan la membrana timpánica, la hacen vibrar y estas vibraciones son transmitidas a la cadena de huesecillos que se encarga de conducir y amplificar la impedancia de estas vibraciones, puesto que deben de ser transmitidas de un medio gaseoso, es decir el aire, a un medio líquido, la perilinfa. Las vibraciones son transmitidas a través de la rampa vestibular desde la ventana oval hasta alcanzar el helicotrema, desde donde se transmiten por la rampa timpánica hasta la ventana redonda en su base. Durante su trayecto hacen vibrar a la membrana basilar, sin embargo no la hacen vibrar toda de la misma forma, dado que las cuerdas acústicas tienen distinta resistencia a la vibración dependiendo de la longitud de onda que las produjo, lo que se traduce en el tono del sonido. Así, los sonidos más agudos, de unos 20.000 Hz, hacen vibrar con mayor fuerza la zona más basal de la membrana basilar, mientras que los tonos más graves, de unos 20 Hz, hacen vibrar de forma óptima la región de la membrana basilar que se encuentra a nivel del helicotrema. Y entre ambas zonas se encuentra el espectro de la audición que somos capaces de percibir los seres humanos. Una vez que la membrana basilar vibra, estos movimientos hacen que las células ciliadas se polaricen o despolaricen al abrir o cerrar los canales de potasio y las
proteína STEM, de forma mecánica secundario a la inclinación de los estereocilios hacia un lado u otro. Esto desencadena un potencial de acción que permite la liberación de neurotransmisores a nivel de las sinapsis basales que permiten que los impulsos nerviosos sean transmitidos a través de las terminales nerviosas hasta los somas de las neuronas pseudonipolares que se encuentran en el ganglio de Corti, que a su vez son transmitidos a la corteza cerebral a través del nervio coclear para ser interpretadas. Perfecto, histonautas. Hasta aquí el estudio del laberinto coclear. Vamos a repasar algunos conceptos con estos histotips. Recuerden, el laberinto coclear está formado por la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica pertenecen al espacio perilinfático, mientras que la rampa media o conducto coclear pertenece al laberinto membranoso como tal y por ende contiene endolinfa. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Recuerden también que este conducto coclear tiene forma de cuña, cuyo vértice está hacia la lámina espiral ósea y cuya base se encuentra hacia la pared externa del conducto de la cóclea. En esta pared externa encontramos a la estría vascular y al ligamento espiral que se encuentra formado por periósteo. Recuerden también que dentro del conducto coclear encontramos al órgano de Corti, y el órgano de Corti, al igual que los otros órganos mecanorreceptores, posee células que son sensoriales, las células ciliadas internas y externas, y células de sostén, en este caso las limitantes internas, limitantes externas, las falángicas internas y las falángicas externas, y las pilares internas y las pilares externas. Además tenemos a las células de sostén externa, que son las células de Claudius y las células de Boccia, y sobre todo el órgano de Corti tenemos a la membrana tectoria, que es esta capa de glucosaminoglucanos con filamentos parecidos a queratina, en la cual están inmersos los estereocilios solamente de las células ciliadas externas. Ambos tipos de células ciliadas están inervados por fibras nerviosas. ¿Listo? Muy bien, histonautas. Espero que estas cápsulas les hayan gustado y sobre todo que les sean de mucha utilidad. No olviden suscribirse a nuestro canal de Histoflix si aún no lo han hecho y seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se vayan aún porque sigue un tema bastante interesante acerca del tejido linfohematopoyético. Acompáñenos y mucho éxito en sus exámenes.